Shalom a todos, muchas bendiciones. En el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un rezo muy poderoso, un rezo que es esencial, les decía, en la liturgia hebrea. Se trata de una oración muy poderosa que está en el Siddur de oraciones. De hecho, está incluida en el rezo de Shaharit, en el rezo, en la sección, si usted va al Sidur, en la sección de Shaharit y en la sección de Minha, está este rezo. Es un rezo tan potente que durante el mes de Elul, que es en preparativos para Rosh Hashanah y Yom Kippur, lo hacemos todos los días. En Israel, los que han tenido esta experiencia sabrán que eso es todos los días a partir de las 12:30 de la madrugada, 12:30, una, comienzan los rezos hasta las 3 de la mañana y está incluido ahí. Y les decía, es un rezo que se incluye en todas estas temporadas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, y es un rezo además que la persona puede hacer cuando tiene dificultades, cuando tiene bloqueos, cuando tiene problemas, cuando tiene, sea cual sea la dificultad que la esté aquejando, esa persona puede hacer este rezo y estoy haciendo referencia al Avinu Malkenu. Le decía, el Avinu Malkenu es un rezo muy poderoso, un rezo muy bueno. Lo voy a compartir con ustedes. Primero lo voy a leer en hebreo, en el idioma original, y luego lo voy a leer en español. Avino Malqueno se traduce como Padre nuestro, Rey nuestro. Es una invocación a Dios pidiendo por esa energía de misericordia, de perdón, que se abran las puertas de la salud, del dinero, de la prosperidad, de la bendición, de la protección, de la vida. O sea, hay una serie de peticiones e invocaciones muy fuertes, muy buenas que transforman a la persona. Mi consejo, y por eso es que estoy haciendo este vídeo, y es que hay que entender algo. No necesariamente, porque, a ver, en el Sidur de oraciones judío, en el libro de rezos, sí, puede ser que un rezo esté digamos que en la sección de Shaharit, en la sección de Minja, ok. Pero la persona puede tomar de ahí fragmentos de esos rezos y hacerlos a nivel individual, a nivel personal, en su propia meditación, en su ibodedut personal. Y usar estos rezos, estas palabras sagradas en sus propios meditaciones y oraciones privadas, cuando haga ibodedut y conecte con Akadosh Baruj Hu. Con esto quiere decirle que usted puede tomar cualquier parte del Sidur y hacer este rezo. No necesariamente tiene que ser a la hora del rezo de la mañana o shaharito, no. Usted lo puede incorporar para usted. Y eso es lo que estoy enfatizando con el Avino Malqueno. Es un rezo muy bueno que usted lo puede incorporar y hacerlo de manera personal, porque este rezo abre las puertas para todas esas bendiciones, ya sea cuando haya bloqueos, situaciones, enfermedades, cosas negativas, abre las puertas de toda esa bendición, de la paz en el hogar, de la prosperidad, de la protección espiritual. Pero además de eso, en caso que no hubiera problemas, también trae toda esa bendición. Y ya de por sí no existe alguien que diga yo no tengo una dificultad o problemas o situaciones. Hay que decir que por eso es que los rezos son tan importantes. Entonces, sin más dilación, voy a leerlo primero en hebreo y luego lo voy a leer en español. Dice lo siguiente, dice así. Abino Malkeno Hatano Lefaneja Rahem Alenu. Abino Malkeno En Lano Melech Ela Ata. Abino Malkeno Ase Imano Lem'an Shemeja. Abino Malkeno Haddesh Alenu Shana Tova. Abino Malkeno Batel Me Alenu Kol Gezerot Kashot Berraot. Abino Malkeno Batel Mahshebot Sonenu. Abino Malkeno Afer Atzad Oibenu. Abino Malkeno Kala Kol Tzad Tzar Umastin Me Alenu. אבינו מלכנו, כלה דבר בחרב, ברעב, ושבי וביזה, ומשחית ומגפה, ביצר הרע, באוליעים רעים מבני בריתך. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו, מנע מגפה מנחלתך. אבינו מלכנו, זכור כי עפר אנחנו. אבינו מלכנו, מחול עוסלח לכל עוונותינו. אבינו מלכנו, قراء رعاة גזר דיננו. אבינו מלכנו, מחוק ברחמך, הרבים כל שטרי חובותינו. אבינו מלכנו, מחה בעבר,
פשענו מנגד עיניך, אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר צדיקים בחסידים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר ישרים ותמימים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה טובה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר גאולה בישועה. אבינו מלכנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. אבינו מלכנו, הצמח לנו ישועה בקרוב. אבינו מלכנו, הרם קרם ישראל עמך. אבינו מלכנו, בהרם קרם משיחך. אבינו מלכנו, חוננו בעננו. אבינו מלכנו, החסירנו בשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו, עשה למענך, אם לא למעננו. אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, él תשיבנו ריקם מלפניך. Un rezo muy fuerte, dice lo siguiente en español. Padre nuestro, Rey nuestro, hemos pecado delante de ti, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, Rey nuestro, no tenemos rey sino solo tú. Padre nuestro, Rey nuestro, haz con nosotros en virtud de tu nombre. Padre nuestro, Rey nuestro, renueva para nosotros un año bueno. Padre nuestro, Rey nuestro, abroga de sobre nosotros todos los decretos duros y nefastos. Padre nuestro, Rey nuestro, anula los pensamientos de nuestros enemigos. Padre nuestro, Rey nuestro, anula los consejos de nuestros enemigos. Padre nuestro, Rey nuestro, extermina a todo opresor y adversario de nosotros. Padre nuestro, Rey nuestro, extermina la peste, la espada, el mal, el hambre, el cautiverio, el saqueo, la destrucción, la plaga, la inclinación del mal y las enfermedades nefastas de sobre los hijos de tu pacto. Padre nuestro, Rey nuestro, envía una curación completa a todos los enfermos de tu pueblo. Padre nuestro, Rey nuestro, limpie, impide la plaga de nuestra heredad. Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda que no somos sino polvo. Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y disculpa todas nuestras iniquidades. Padre nuestro, Rey nuestro, desgarra el decreto nefasto de nuestra sentencia. Padre nuestro, Rey nuestro, por tu abundante misericordia, borra todos los documentos de nuestras deudas. Padre nuestro, Rey nuestro, borra y quita de tu vista todas nuestras rebeliones. Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de la vida buena. Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de los justos y los piadosos. Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de los rectos y los íntegros. Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro del sustento y la buena manutención. Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro del perdón y la disculpa. Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de la redención y de la salvación. Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos con una buena remembranza delante de ti. Padre nuestro, Rey nuestro, haz florecer prontamente para nosotros la salvación. Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el orgullo de tu pueblo Israel. Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el estandarte de tu ungido. Padre nuestro, Rey nuestro, concédenos gracia y respóndenos. Padre nuestro, Rey nuestro, haznos retornar a ti con arrepentimiento sincero. Padre nuestro, Rey nuestro, escucha nuestra voz, ten piedad y misericordia de nosotros. Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por ti, si es que no lo haces por nosotros. Padre nuestro, Rey nuestro, acepta con misericordia y con buena voluntad nuestra oración. Padre nuestro, Rey nuestro, no nos hagas regresar vacíos de delante de ti. Esta es una oración muy buena, muy poderosa, muy potente, que la persona puede hacer, les decía, incorporando a su vida esa bendición divina, abriendo esas puertas de misericordia. Como ustedes pueden ver, el rezo es muy completo. La persona está pidiendo por muchas cosas, por salud, por bendición, por parnasá, desenvolvimiento económico, sanación, protección espiritual, remover opresores. Es una oración muy completa que las recomiendo para todos ustedes, que las recen cada día. Lo pueden incorporar en su Inbodedut para pedir incluso por otras personas y que Akadosh Baruj Hu derrame sobre todos ustedes toda esa bendición con el favor y la bendición del Eterno. Muchas bendiciones a todos y Besrat Hashem. Nos veremos en un próximo vídeo. Si usted hace el Avino Malkeno, déjeme sus comentarios, déjenos saber cómo le ha ido, las bendiciones que ha visto de parte del Eterno. Besrat Hashem, que estaré leyendo sus comentarios. Gracias a todos, muchas bendiciones y hasta un próximo vídeo.